Antes de comenzar el capítulo, acotar que intuyo que porque mi computador no tiene toda la potencia necesaria, del capítulo que van a ver a continuación se cortaron 12 minutos porque se escuchaban bastante mal, pero lo esencial o lo más rescatable de este tiempo que se perdió el archivo me refiero, es que una de las cosas fundamentales que al menos se busca igual con el podcast y con lo que acá Rafa comparte es entregar herramientas a la gente que le puedan servir en su día a día, más que datos y datos y datos y llenarlos de ideas y datos. Compartir una herramienta útil para el día a día de cada uno, entendiendo en este capítulo lo que es el principio de autoridad, un paradigma, un axioma y así otro tipo de cosas, ¿vale? Esto evidentemente sin buscar, no sé si nada a cambio, pero con el único fin de que les sea útil a cada uno y puedan desenvolverse, interiorizarlo e integrarlo en su día a día como una herramienta más para entender en cierto modo este cuestionamiento cosmológico y hallar tal cosa como eso, si es que existe, como la verdad. Así que eso, gente, hago esta aclaración porque tal vez van a haber algunos cortes. Reitero y pido disculpas porque mi computador por algún motivo no soporta a veces o tiene como algunos errores y se corta el audio, pero pienso que se cumplió con lo que buscábamos y está muy bueno el capítulo, así que eso. Gracias a todos los que apoyan el podcast. La verdad es que ha sido una experiencia súper buena. Así que eso. Les dejo con el podcast. Que lo disfruten. Y nos estamos viendo. Eso. Chau, chau. Sean todos bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de este podcast. Este experimento de programa, nunca mejor dicho, reconectando con el espíritu. En este capítulo número 3 me encuentro con Rafael Currado para hablar de un tema o de varios temas que a mí al menos me llaman mucho la atención en este cuestionamiento cosmológico, como me gusta llamarlo, que tiene como tema central la forma de la Tierra. Dentro de esto serían el principio de autoridad, lo que es un axioma, un paradigma, esta parte más psicológica, social, que a mí de verdad que me interesa hasta un poco más, encuentro yo en lo personal, que la parte científica incluso. Así que nada, Rafael Currado, presente usted, maestro, ante la gente para quien no lo conozca. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, antes que nada agradecerte, Jafí, de tenerme acá en tu espacio. Me parece desde el principio una idea súper interesante, intentar hacer llegar esto a otros formatos, así que te agradezco por la difusión y por el proyecto que estás haciendo. Y bueno, un saludo muy grande a todos los que nos estén escuchando y los que puedan también difundir esto que vamos a charlar hoy. Así que bueno, un placer estar acá con vos. Súper, perfecto. Ya pues entonces, nada, démosle inicio nomás a este capítulo que de verdad a mí me tiene como muy ansioso por el tema que se trata. Y bueno, Rafael va a compartir para la gente que no lo esté viendo por YouTube, lo puede ir a ver. Y si no, el tema que vamos a conversar igual les va a quedar en modo audio en Spotify. Y si no, los que estén viendo en YouTube, ahí aquí Rafa va a compartir un PowerPoint y cualquier cosa yo voy a ir tirando algunas preguntitas acerca del tema. Así que nada, Rafa, te cedo ahí el micrófono. Bueno, un poco planteabas esta necesidad de empezar a entender algunos conceptos básicos de las reglas del juego, ¿no? Que es como a mí me gusta llamarlo. Porque en definitiva, si hablamos de este tema, que es un tema que confluye en muchas disciplinas, sin duda es una discusión que tenemos que dar en el plano científico. Y para poder dar una discusión científica tenemos que, conocer al menos cuáles son las reglas del juego que deberían establecerse en un campo científico. Entonces se accede con un poquito de historia como para intentar entender cuáles son esos requisitos que tiene un argumento para ser considerado científico, ¿no?
Así que bueno, este PowerPoint en realidad lo hice para una presentación del último encuentro Tierra Plana acá en Argentina, que fue en Río Cuarto, que aprovecho para mandar un saludo muy grande si alguien nos está escuchando, porque fue increíble, compartimos muchísimas cosas. Y en este PowerPoint yo presento un poquito la historia del método científico y presento algunas nociones importantes para que cada uno tenga herramientas y pueda ser independiente, autosuficiente y soberbio, en el sentido que le da Dani Márquez a la palabra Súper. Un análisis que tiene más que ver con, yo no sé si la palabra es psicológico, pero sí con la naturaleza humana. Y de esto que te voy a hablar se ha escrito muchísima literatura incluso. Hay un libro que yo recomiendo que se llama Demian, de un autor, Hermann Hesse, que en ese libro él relata lo doloroso que es romper el cascarón. Y esa analogía de formas, diferentes fractales, ¿no? Cuando somos chicos, el cascarón son nuestros padres. Creemos que nuestros padres son superhéroes, que tienen todas las respuestas, que siempre tienen razón. Incluso te lo diría desde un punto de vista social, eso tiene una función. Eso se llama socialización primaria y es un momento en el cual evidentemente nosotros tenemos que acatar todas las órdenes de nuestros padres porque lo que está en riesgo es nuestra vida. Porque en ese momento no tenemos noción del riesgo, entonces bueno, de la misma forma que no podemos meter los dedos en el enchufe porque no nos pueden preguntar a nosotros qué nos parece esa decisión, porque sería demasiado tarde, de la misma forma empiezan a colarse algunos valores, algunas ideas, algunos ideales que no son tan inflexibles, ¿no? Pero que hacen a nuestra personalidad. ¿Qué sucede? Hay un momento en el cual, en la adolescencia, nosotros nos damos cuenta de que nuestros padres no son superhéroes ni tienen todas las respuestas y muchas veces que nosotros estamos en desacuerdo con lo que dicen. Esa primera etapa, ese primer quiebre del cascarón, si es vivido de forma intensa, es doloroso pero al mismo tiempo es liberador. Entonces nos encontramos, rompemos un cascarón para encontrarnos con un mundo más grande del que creíamos. Esa misma angustia que muchos describen al acercarse al terraplanismo puede ser claramente asociada con esto que te estoy diciendo. No sé si me explico, pero es esa sensación de angustia porque lo desconocido nos genera náusea, diría un filósofo, ¿no? Esa náusea, esa sensación de vacío, ese vértigo también se le dice. Y en definitiva eso ocurre varias veces. Y puede ser que haya algún momento donde nosotros nos quedemos cómodos en un cascarón. Puede ser la educación que nos dieron nuestros padres, puede ser un partido político, puede ser una ideología, puede ser una pareja, puede ser un trabajo, puede ser un equipo de fútbol, puede ser una religión, puede ser muchísimas cosas, porque cada persona tiene su propia psique, su propia configuración, incluso astrológica, entonces eso va tomando diferentes formas. Pero ¿a qué quiero llegar con todo esto? Que el principio de autoridad es un gran cascarón. Es decir, tener la seguridad y la certeza de que lo que yo digo está respaldado por una institución y por un montón de personas, a mí me saca responsabilidad y eso funciona como un colchón, funciona como un filtro. No me voy a enfrentar directamente con vos a discutir. Yo tengo detrás años y años, siglos y siglos del aparato académico. Por eso, en ciencia, para el método científico, no debería existir el método la apelación a la autoridad, que es una falacia, claro, sino que todos deberíamos poder comprobar el hecho de que es en cuestión. Ese es el criterio de división, es la demarcación entre ciencia y no ciencia. No existe otro. El único criterio de demarcación para determinar si un razonamiento es científico o un planteo es científico o si no lo es que sea refutable. Si mi planteo no es refutable, puede ser muy lindo, puede ser creíble, puede sonar muy lógico, pero no se puede considerar científico. Es como... Entonces... Es como lo que decía Feynman, ¿no? Richard Feynman, esto de... Cuando hay un video de una charla que a mí me gusta bastante, en la que habla de que no importa quién diga la ley, no importa lo bonito que sea esa ley, no importa si eso no es como contrastable con la naturaleza, está errada. Puede ser va un poco como por ahí. Sin duda, exactamente va por ahí. Y recordemos esto por un segundo. Esto que vamos a hablar
es una convención que sigue vigente hoy por hoy, es decir, no es un invento nuestro. Lamento mucho si quienes nos están escuchando, mira, yo te digo que he tenido bastantes sinsabores al encontrarme que muchos científicos de ramas más relacionadas a las ciencias exactas, a las ciencias naturales, no tienen formación en epistemología. Ni siquiera saben, en muchos casos, qué es un paradigma, ni siquiera saben qué es un axioma, y desconocen el método científico. Repetimos, el método científico que no lo inventaste vos ni yo. El método científico significa simplemente una convención, ciertos requisitos y ciertos pasos que tenemos que seguir para que el resto pueda llegar a la misma conclusión a la que llegamos nosotros. Si no, deja de ser ciencia y pasa a ser cualquier otra cosa, que no está mal, es lo que yo quiero recalcar. No estoy en contra de los dogmas, no estoy en contra de las religiones, no estoy en contra de los fanatismos, ni tampoco de la literatura ni el pensamiento mágico. Lo que sí digo es que las reglas del juego con las que jugamos son estas. Y que si quieren podemos hablar un rato de ciencia, y si quieren podemos hablar un rato de esoterismo, y está todo bien. Pero diferenciémoslo. Entonces, creo que un concepto muy importante a considerar y para que quede también en esta charla que vamos a tener, es el concepto de paradigma, ¿no? Que el primer rastro lo podemos encontrar en Platón, que él decía algo así como que era un modelo ejemplar. O sea, es tan perfecto que es digno de ser seguido. Esa fue la primera idea de paradigma. Y muchísimos siglos después, ya en el siglo XX, Thomas Kuhn, quien fue un científico social que terminó de configurar, si se quiere, el método científico moderno, le dio una vueltita de tuerca y dijo que, bueno, que en realidad un paradigma son realizaciones científicas universalmente reconocidas que durante cierto tiempo, y acabo de hincapié, cierto tiempo, proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica. Cualquier científico que se jacte de serlo tiene que saber que no tenemos verdades absolutas, tenemos verdades provisorias, que tienen que cotejarse con la naturaleza, que es el último juez, el único juez. Exacto. Y que en caso de que no coincidan con la naturaleza, se deben reemplazar, eliminar, modificar o lo que haga falta. Y lo más importante de este punto, creo yo, y lo que no se dice y donde está la trampa, a mi forma de ver, es que los paradigmas que hoy por hoy rigen nuestra realidad y nuestra cultura están basados en axiomas, que los axiomas hay que entenderlos como verdades tan claras y evidentes que se admiten sin demostración. Me corrijo, no son verdades, son proposiciones tan claras y evidentes que se admiten sin demostración. Uh-huh. El problema, Jafid, es que claras y evidentes, ¿para quién? Claro, exacto. No alcanza que alguien me diga que es claro y evidente. Quiero verlo yo claro y evidente. Pero los paradigmas muchas veces están cimentados en ciertos axiomas que luego no se discuten. Entonces, cuando uno entra a una casa de estudio, empiezan a explicarle, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo muy conocido, que es el ejemplo del heliocentrismo, sin mencionar los axiomas que le dan forma o que sustentan ese paradigma. Y voy a dar un ejemplo del axioma más remoto y más increíble que se tenga registro sobre la Tierra bola, y es el de los pitagóricos. Los pitagóricos creían y defendían que debía haber una correlación, un analogismo entre la música y las matemáticas y el cosmos. Eso es un salto de fe muy importante, es indemostrable, eso no es ciencia, eso es un axioma. Para ellos sería claro y evidente, pero para nosotros no lo es, o por lo menos para mí no lo es. Claro. Entonces, esa proposición, ese axioma nos llevó a pensar que si nosotros somos producto de Dios y Dios es perfecto, el cuerpo perfecto es la esfera, ¿no? Porque ellos tenían esta obsesión con las formas, las matemáticas y la música, y que entonces, si el cuerpo perfecto era la esfera, nuestro mundo tenía que ser esférico. Entonces, fíjense ustedes que este axioma, en el cual se sustenta todo el cuerpo del paradigma heliocéntrico, no es mencionado, casi nunca. Entonces, justamente los esfuerzos que hay que hacer es, desde este lado del análisis, es por dejar en evidencia esto y al menos demostrar
que no es ciencia, sino es un dogma, es una línea ideológica, esotérica, lo que sea, Claro. pero no es una línea científica. Rafa, pero por ejemplo, a ver, tal vez me voy a ir muy hacia otro lado, pero ahí como que volvemos de nuevo a encaminarnos. Pero, claro, porque en ese tiempo pensaban, y yo entiendo que estos son como los fundamentos, que al final lo que tú dices tiene mucho para una parte muy esotérica, pero cuando existe este principio de autoridad que sería como una agencia espacial, y, y es lo que creo que a Dani le he escuchado esto como de teníamos razón, los pitagóricos tenían razón porque mira, salimos al espacio y vimos y al final sí era una esfera y todo, ¿no? Que como esa parte. Sí, a ver, claro, Dani siempre habla de los profetas, ¿no? Que pareciera que más que científicos son profetas, Es porque demasiado. sin ninguna demostración, asumiendo que Venus tiene el mismo tamaño que la Tierra, Exacto. se sacó la distancia del Sol. Bueno, por supuesto, después eso se oculta. Ese inicio, ese puntapié inicial, que es esotérico, que es casi religioso, luego se oculta y empieza a enseñarse el paradigma sin explicar los cimientos. Esto Claro. es como empezar a hacer una casa, Claro, es como empezar a hacer una casa sin antes hacer los cimientos. Desde el techo. Entonces, claro, desde el techo. Entonces, claro, lógicamente después uno quiere poner en cuestión estas cosas y gente con formación académica entra en disonancia cognitiva porque nunca se planteó la posibilidad de que los axiomas estén equivocados. Y el punto es ese, si los axiomas están equivocados, todo el paradigma está equivocado. ¿Me explico? Sí, claro, pero me surge, sorry, te voy a interrumpir porque me surge algo como muy importante. Claro, si los axiomas están equivocados, que serían los como la base, de ahí hacia arriba también todo debiera estar, al menos habría que darle una segunda vuelta. Me encanta esa idea de que un paradigma es como un lente y es como a través de lo que uno ve, ¿no? Bueno, esto es un poco, sí, yo le estaba pasando rápido, pero es una imagen que a mí me gusta. A mí igual. Me gusta usar un poco para que tenga un anclaje un poco más práctico, ¿no? Porque acabo de dar la definición técnica de paradigma, pero una forma muy interesante de pensarlo es como un lente. Incluso, a mí me ha pasado alguna vez que me olvido que lo tengo puesto el lente, ¿no? ¿Por qué es un lente? Porque esos vidrios vendrían a ser como los axiomas. Entonces, a mí, me guste o no, estoy viendo a través de esa interpretación de la realidad. No estoy viendo una interpretación de la realidad libre de prejuicios o a ojo pelado, ¿no? Sin lentes. No, yo estoy analizando una imagen, pero a partir de un cúmulo de conocimientos que fui adquiriendo en las casas de estudios. Entonces, cuando miro el firmamento, no estoy mirando a ojo pelado el firmamento y a libre interpretación, sino que tengo conocimientos a priori que me ordenan en categorías eso que estoy viendo y ya lo decodifico de otra forma. Y eso... Por eso es interesante. No, y decía, y eso sin saber si es verdad o mentira, porque al final esto de que como por ejemplo cuando tú dices yo miro al firmamento, y que a mí esto me pasa mucho, hay algo personal, pero me da risa cuando hablo con alguien y le empiezo a dar como fechas, datos, cosas que al final cada uno puede como contrastar, evidenciar, investigar. Pero cuando veo una lucecita en el cielo, sí o sí, la única explicación es que un ovni, o un alienígena en una nave volando por ahí que viene a la Tierra. Y digo, pero es porque es como esa idea que te insertan en la cabeza y tú ya, teniendo este lente, lo que tú ves, ya lo asocias de inmediato con esa idea que te metieron. No sé si voy como un poco por ahí, ¿no? Sí, bueno, a mí me gusta nombrar siempre una película que creo que trata muy bien esto que vos acabas de decir, que es una película que se llama, en español se llama El Origen, Inception. en inglés se llama Inception, sí. Exactamente, que se la recomiendo a todos. Es una película de ciencia ficción, pero yo creo que es un documental, muy más buena. que película de ciencia ficción, en la cual, pero fíjate qué interesante, en esa película plantean que existiría una tecnología para meterse en tus sueños y plantarte una idea. Y mientras más profundo en tu sueño van, más fuerza tiene esa idea, porque vos más convencido estarías de que esa idea es propia. Y luego, si alguien se mete a tu sueño,
alguien externo a tu psique o a tu psique se mete en ese sueño que vos estás teniendo, los personajes que vos mismo creaste de ese sueño se poponen agresivos. Saben como el Y lo anticuerpo. quieren echar. Sí. El anticuerpo. Bueno, es una película que tiene mucha simbología, pero me pareció muy buena lo que dijiste, ¿no? De eso, de esas ideas preconcebidas y lo que genera, esa violencia que genera. Y invito a la gente a que vea esa película porque creo que se retrata muy bien la disonancia cognitiva, ¿no? Esa violencia que genera tener a alguien que te está diciendo, che, estás dormido. Ese aviso de, che, estás dormido. Genera violencia, lógicamente. Exacto. Bien. Decía, hay una cosa muy, muy importante a tener en cuenta y es que, dame un segundo que estoy llegando, No. es lo siguiente. Es esto. Hay una regla de inferencia en la lógica formal, que se llama modus tollendo tollens. Y se relaciona mucho con lo que estábamos diciendo recién, de por qué, si yo puedo falsar un axioma, se cae todo el paradigma. ¿Y por qué? Voy a hacer una pequeña introducción, porque me gusta hablar de esto. A mí me cansan un poco los debates entre terraplanistas y académicos, porque no es un debate justo. No es un debate que se haga con las reglas del método científico. Y la única forma de hablar de esto, en términos científicos, es respetando esas reglas. Y cuando se le muestra a una persona una prueba irrefutable de que la Tierra no es una esfera, con las medidas que vos mencionaste, se va para, bueno, pero entonces, ¿cómo explican el día y la noche? Y eso es hacer trampa. No se hace ciencia así. Si yo encuentro un argumento que tu paradigma no puede darle respuesta, tu paradigma entero cae. No es selectivo. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí, tiene un poco relación con el criterio falsabilidad o algo por ahí, ¿no? Exactamente. Se llama falsacionismo. ¿Te acordás cuando hoy hablaba? ¿Te acordás cuando hoy te decía que el único criterio de demarcación de la ciencia es que sea refutable? Claro, exacto, sí. Bueno, un sinónimo de refutable es falsable. O sea, que tenga la capacidad de ser falsado. Que no significa que yo lo vaya a falsar. Esa es mi tarea como científico. Claro. O en cualquier caso, si no lo puedo falsar, será porque el paradigma está cercano a la verdad. Pero si mi paradigma no tiene elementos falsables, si yo te digo, por ejemplo, que tenés que confiar en la NASA, bueno, eso no es un paradigma científico. Eso es un paradigma tradicional, es un paradigma religioso, es un paradigma que tiene otras características, pero no científico. Claro. Volviendo un poquito a lo que es el falsacionismo, se explica de la siguiente manera. La preposición inicial es si A, entonces B. La preposición 2 es no B. Y la preposición 3, lógicamente, es, por lo tanto, no A. Llevado esto, que está en lenguaje lógico, un lenguaje más asequible para nosotros, un ejemplo clásico es: si el agua, cuando hierve, genera vapor, la siguiente proposición es no se generó vapor, por lo tanto, la tercera proposición es que el agua no está hirviendo. Eso es un ejemplo contrastable que se relaciona con la naturaleza. Yo pongo a calentar agua y vos me decís que está hirviendo, miro y no hay vapor, por más que vos me quieras decir que está hirviendo, el agua no está hirviendo. ¿Se entiende? Súper. Bueno, entonces, antes de pasar a esto, voy a decir históricamente de dónde viene, para los que les gusta un poquito la historia de la ciencia, les quiero comentar de dónde viene este ejemplo del falsacionismo. Me encanta. Se lo conoce también como el ejemplo del cisne negro. ¿Y por qué como el ejemplo del cisne negro? Bueno, porque en la antigüedad, años A, se creía que todos los cisnes eran blancos. ¿Y sabés qué sucedió? Apareció un cisne negro. Entonces, llevado a la estructura lógica que te estoy diciendo es: todos los cisnes son blancos. 2, encuentro un cisne negro. 3, no todos los cisnes son blancos. ¿Sí? Ahora vamos a intentar pasar esto al ejemplo de la Tierra. Si la proposición inicial es que el diámetro de la Tierra es de 6.373 kilómetros aproximadamente, entonces, a 10 kilómetros de altura, el horizonte se encuentra a 360 kilómetros. Estamos hablando de un horizonte físico. Claro. Y no me quiero poner técnico, pero no estamos hablando de un horizonte
óptico, estamos hablando de un horizonte físico, ahí ustedes ven cuando empieza a caer la curvatura, ¿sí? Claro. ¿Qué sucede si a 10 kilómetros de altura el horizonte no está a 360 kilómetros? Y pongo un poquito en contexto para la gente que no sabe, esto lo saqué del canal de J. Tolan Media 1, que es un ingeniero civil, que se sube a un avión y con un lente infrarrojo, cuyo rol, digamos, es eliminar bastante cuestiones que tienen que ver con la temperatura y con cuestiones atmosféricas. No lo elimina del todo, pero llega a verse, logra una visibilidad muy superior a lo que uno lograría con ojo pelado o aún con una cámara de lente a gran escala, pero sin ese lente infrarrojo. Él puede ver duplicado o triplicado o más incluso la proyección de la Tierra bola. Es decir, es que al menos la Tierra no tiene esas medidas, ni es esférica. Mejor dicho, que la Tierra no es esférica con esas medidas o no es esférica en absoluto. Exacto. ¿Y por qué nosotros hablamos de Tierra plana? Eso también tiene que ver con un criterio científico que muchas veces la gente desconoce, y yo lamento, realmente. En ciencia se dice que la primera opción que uno tiene que estudiar es la más obvia. Esto, Jafid, es como yo decirte, bueno, mira, vamos a analizar por qué llueve. No sabemos nada nosotros, vamos a analizar por qué se da el fenómeno de la lluvia. Y a mí se me ocurre como científico empezar a estudiar si no será que es porque yo estoy triste. Entonces, como yo estoy triste, llueve. Porque tiene lógica, porque todas las veces que llovió yo estaba triste. Lógica tiene. Para mí. Entonces, ¿cómo? Para mí, porque lo veo desde como mi experiencia. Pero hablemos de cuestiones, digamos, hay una posibilidad de que eso suceda remota, pero imaginemos que la hay. Sí. Ahora, sería un muy mal científico si yo empiezo mi investigación diciendo que mi hipótesis es que llueve porque yo estoy triste. Claro, obvio. Quizá debería empezar por cuestiones más evidentes como son diferencia de temperatura, humedad y demás, ¿no? Estoy haciendo un ejemplo ridículo pero se entiende. Para explicar por qué nosotros planteamos una Tierra plana y estacionaria. No porque se nos ocurra y estemos enamorados de eso, sino porque es lo más evidente. Si alguien quiere demostrar lo contrario, va a tener que hacerlo. Pero la carga de la prueba no está en nosotros. La carga de la prueba está en quien dice que la Tierra no es como todos la vemos y la sentimos. Bien. Y como te decía, falsar un axioma, esto es una imagen muy gráfica, valga la redundancia, tendría alguna implicancia similar a esta, ¿no? Se cae todo. Porque si la Tierra no es así, no me sirve a mí que vos me digas, bueno, sí, está bien. Ese tema es un tema espinoso, pero entonces vos explícame qué son los agujeros negros, cómo se da el día y la noche, cómo se dan las estaciones del año. No, pará. Yo no te tengo que demostrar nada. Yo lo único que tengo que hacer es falsar al menos un paradigma, al menos un axioma, al menos algún punto importante de tu paradigma. Y el laburo es tuyo, no mío. Yo no tengo que demostrar nada. Y esto es lo que yo siento que a veces pasa cuando, por ejemplo, la gente dice, ya vale, no me quedan argumentos para poder contrarrestar esta idea de que la Tierra es plana. Entonces tomo el sistema solar, voy a poner la imagen si puedo después en edición, pero pongo el sistema solar y dejo como todos los planetas esféricos, el Sol como el centro y la Tierra como un cuadrado, como un rectángulo. Entonces como reemplazo todo, pero mantengo el mismo modelo como externo, ¿no? Va como algo así. Y bueno, esos son muchos años. Dejé de compartir porque básicamente lo que queríamos charlar, me parece que de ese tema, ¿no? Estaba más o menos, y así te puedo ver también que es más amena la charla. Eso tiene que ver con muchísimas cosas. Se puede encarar este tema de diferentes lugares, pero lógicamente, para empezar, es desconocimiento del método científico. Yo lo digo sin menospreciar, sin subestimar, pero realmente porque uno tiene que saber qué implicancia tiene el paradigma. Y tiene que saber que cuando un paradigma cae, tiene que descartar un montón de otras cosas. Y que si encima de esas cosas tienen explicación desde otros paradigmas, y aunque no lo tuviesen. Mira, te doy un ejemplo. Yo te pregunto, Jafid, ¿por qué crece una planta? ¿Por qué si yo pongo una semilla en la tierra, le tiro agua, le da el sol, crece?
¿Me lo podés explicar? Mira, yo eso lo conversé de hecho con mi padre. Y yo no sé si voy por ahí, pero yo le decía a mi padre hace poco que viajamos con mi hermano y le decía, esto que yo te puedo explicar como un modelo. Al menos el ejemplo que yo le daba era, puede que haya un fantasma que toma la raíz y la eleva y eso hace que después salga un fruto. Pero yo no sé si es verdad, pero te estoy explicando de una manera muy fantástica algo que sucede, un fenómeno que ocurre en la realidad, po. Es que a eso es a lo que iba. Hay un dicho que dice, de la nada nada sale. Y hay cuestiones que son imposibles de explicar. Yo recomiendo, vos has tenido un podcast con Dani Márquez, no lo he escuchado todavía, lo tengo pendiente, pero él maneja este tema, creo yo, de una forma brillante. Él explica cómo nos han hecho entrar en el cuadrante de la mente. Y todo tiene que tener una explicación, ¿no? Todo tiene que estar explicado. Vos tenés que tener un modelo que explique todo. Yo lamento informar que hay algunas cosas que no tienen explicación. ¿Qué sucedió antes del Big Bang? ¿Cuál es el límite del universo? ¿Qué hay abajo de la tela del tiempo y del espacio? Son cuestiones que ni ellos saben responder, ni ellos las saben. Entonces, hay cuestiones que no hay que explicarlas. ¿Por qué crece una semilla y se transforma en una planta? No tiene explicación. No la tiene. Vos podés explicar el mecanismo por el cual sucede, pero no el por qué. Eso es una cuestión. Hay un filósofo que se llama Kant, que él diferenciaba entre el fenómeno y el noúmeno. Él decía que la razón humana podía explicar el fenómeno, ¿sí?, lo que sucede, claro, pero no el noúmeno, que es la esencia. Bueno, debates filosóficos ha habido siempre, cada uno tiene su postura, yo tengo la mía, vos tendrás la tuya. El problema es no confundirlo con ciencia. Después podemos filosofar toda la tarde, no hay ningún problema. Pero no me hagas pasar por ciencia cuestiones que no son científicas. Yo, a veces, tal vez me corrijas tú en el tema de términos como conceptos, pero yo a veces con este tema de al menos la parte histórica, que a mí me interesa bastante, como ver estas como los arquitectos, si se quiere, del heliocentrismo, ¿no? Estos oráculos, magos, hechiceros, y estoy hablando de Copérnico, Galileo, Kepler, Hell, todo esto. Me uso una frase que digo, cuidado con quien te haga pasar religión por ciencia. Religión viéndolo, y aprovecho de hacerte esta como otra pregunta, si hoy en día se podrá decir que la religión tiene más dotes de, o sea, la ciencia tiene más dotes de religión, o no la ciencia, el cientificismo, más dotes de una religión que de ciencia como tal, ¿no? Sí, sin duda. Por eso yo hablo de aparato académico. Bueno, esa es una presentación un poco más larga, pero digo que un campo social es un campo social sano, vamos a decirle. Es un lugar de interacción espontánea donde se generan interrelaciones, donde se establecen reglas del juego, donde hay un capital en juego y cada uno tiene un rol en ese campo que incluso puede luchar por modificar el rol, por tener un rol más jerárquico, menos jerárquico, digamos, pero eso es un campo sano. La diferencia entre un campo y un aparato es cuando desde arriba y de forma unilateral se rompen las interacciones espontáneas y ya no hay una interacción horizontal, sino que hay una bajada de línea. Y eso es lo que sucede hoy con la academia. Por eso hablaba de que la mayor parte de los paradigmas que rigen nuestra vida, y sé que si esto va a salir por YouTube no podemos hablar de cuestiones de salud, pero ni hablar que ahí también hay mucho para decir al respecto. Total. Están basados en paradigmas que tienen poco de científico, pero tienen mucho de esotérico, ocultista, religioso, fanático, etc. Y sí, respondiendo a tu pregunta, realmente creo que hoy por hoy la comunidad académica en general está presa de ese aparato académico, aunque el método científico, que es el que me ocupo de exponer, está ahí para quien lo quiera usar. Esa es una herramienta. Entonces no hay que confundir ciencia, que es un método, con academia o aparato académico, que es, vamos a decirle, una institución digamos, que con actores de diferentes facetas, gubernamentales, claro, educacionales y demás, que funciona como un dictador, ¿no? Como un gran dictador que dice quién entra y quién no entra, pero
sin criterio científico, sino con un criterio absolutamente antojadizo, subjetivo y te diría incluso irracional. Claro. Mira, y abordando ese tema como de la parte de la academia, me gusta algo que tú también tocas, que es como esta definición de los científicos operarios, si no me equivoco, y los filósofos. Porque a mí me resuena mucho algo de ahí, que también lo conversaba con mi padre, que le decía, a ver, pero voy a dar un ejemplo que de hecho es muy personal, que me sucedió con una amistad que tenía, que me decía esto de... hablábamos del ayuno intermitente, no sé si lo conoce, el tema de ayunar. Lo conozco. Y yo practiqué el ayuno intermitente y de hecho lo hago cuando siento que mi cuerpo lo necesita. Y me decía, no, porque yo no le creo a un hippie de internet que me dice que el ayuno hace bien, porque yo le creo a un doctor que estudió 8 años y me hablan de que en realidad el ayuno es malo. Perfecto. ¿Y qué pasa cuando yo encuentro un médico que estudió 8 años en la misma universidad y que me dice que el ayuno intermitente es bueno? No, porque... Y que se junten y se peleen los dos médicos y que decidan ellos, entonces. Exacto. Y encuentro como esto de utilizo tu herramienta, el mismo tema del heliocentrismo, utilizo tu herramienta, tu instrumental, tu aparato académico, si se quiere, la universidad. Encuentro a ese personaje del cual tú me dices que tú te fías y aún así no me lo das por válido. Y lo podemos ver con el tema de hoy, ¿no? Esa parte como más disidente referente a todo lo que está pasando, pero... No se le toma en cuenta, se quitan los títulos, no dejan que ejerzan su área si se quiere. Sí, es así. Es así, yo pasé de eso hace mucho, por suerte. Si quieren mi título, que lo vengan a buscar y lo devuelvo, no tengo ningún problema, no me interesa para nada. Como para allá, pero realmente es así y les duele realmente que haya exponentes profesionales, viste que acá si sos profesional te tienen que hacer reverencia. Claro. Y un profesional que no siguió indagando y que no rompió paradigmas impuestos, no es un científico filósofo, es un operario. Vos me mencionabas, y no puedo ocultar que me dé placer escucharte hablar en estos términos, porque son términos que he ido creando como científico social, digamos que eso es lo lindo que tienen las ciencias sociales, ¿no? Uno puede ir creando conceptos que no existían antes, y cuando uno los fundamenta para darle entidad y para que alguien pueda representar lo que quiere decir. Siempre, eso son las ciencias sociales. Es Super. Eso. Entonces me da placer cuando lo escucho. Digo que los científicos, mira, ahora si querés volvemos al PowerPoint, que ahí sí lo tengo, espérate que te pongo compartir pantalla. A ver, tengo que darle de nuevo. Vos me dirás. Ahí está. Mira. Vamos a ir a esa parte. Identifico 3 tipos de agentes, vamos a decirlo de una forma. El científico operario es el que estábamos hablando nosotros, es ese que acciona en base a lo establecido por el paradigma hegemónico. ¿Esto qué es? Aquella persona que solamente tiene un lente, si vamos a hablar con la analogía de los lentes, ¿no? Claro. Llegó a la universidad, le dieron su lente y le dijeron, esta es la única posibilidad que hay. El tipo se estudió la vida, un tipo que súper estudioso, estudió todo y es el mejor en seguir el protocolo establecido por el paradigma, por esos lentes. Claro, el problema es la única explicación que hay. Soy el mismo, pero con 2 paradigmas diferentes. ¿Me explico? ¿Me explico lo que quiero decir? Súper, sí. Muy bien, entonces ese científico operario es, como te digo, aquel que fue educado con una sola opción, que puede ser válida, puede ser absolutamente... Imaginemos que vivimos con el paradigma verdadero, bueno, pero nunca la verdad es absoluta y siempre pueden existir nuevas opciones. Entonces lo único que sabe hacer es replicar, por eso la llave inglesa, como en una línea de montaje, ajustar las tuercas del sistema para que siga funcionando. Por otra parte, el científico filósofo es aquel que pone a prueba el paradigma. Es aquel que dice, no estoy de acuerdo con la explicación que vos me diste sobre la barricada. Yo no creo que lo que quieran es mejorar su salario. Yo creo que lo que está sucediendo ahí es algo mucho más profundo. Es una crisis del tejido social que no solamente están peleando por su salario, sino que además están peleando por ser incluidos, y demás. Ese tipo está poniendo a prueba el paradigma. Y te está poniendo a prueba a vos si sos el dueño del paradigma. Y en un campo sano, lo que debería hacer el campo científico es darle lugar a ese científico filósofo y decir, che, tiene razón lo que dice.
tengámoslo en cuenta, pensémoslo, y así debería evolucionar la ciencia, ¿no? Y por último, el científico investigador entraría en juego cuando se cae un paradigma, ¿no? O sea, esto sería así. Un científico o filósofo rompe un paradigma, viene un científico investigador, investiga, propone un paradigma nuevo y forma a futuros científicos operarios para que repliquen el protocolo establecido por ese paradigma. Y eso debería ser una rueda en constante movimiento. Claro. Pero yo digo, siempre pongo el ejemplo de otra serie, porque me gusta el cine y las series también, que es el de Juego de Tronos. Cuando, no sé si tuviste la posibilidad de verla, pero no la hay vi. no la vi, bueno, es una guerra entre diferentes candidatos a reyes, vamos a decirlo de alguna manera, Vale. en un plano, justamente, en el cual había un intercambio de reyes de diferentes familias. Primero estaba esta familia que ponía un rey, después le tocaba esta, después esta otra, y era como una rueda. Hasta que una, que era la reina de los dragones, dijo, no, pero yo no quiero ser reina, lo que yo quiero es romper la rueda. Es una frase muy conocida de la serie, que es una analogía a lo que quiero decir. Claro, lo que han hecho es roto la rueda. Uh-huh. Se terminó. Este devenir de nuevas ideas que ponen en jaque los paradigmas, científicos que se encargan de investigarlas, nuevos paradigmas y demás, prácticamente no se ve, al menos en las cuestiones más importantes que hacen a nuestra realidad cultural. Así que bueno, un poco esta es la categorización que a mí me gusta presentar. Y por supuesto, un buen científico es aquel que es los tres al mismo tiempo. Es aquel que puede ser un científico operario, pero que nunca deja de ser un científico filósofo y cuando se requiere pasa a ser un científico investigador, ¿no? Sin duda. Qué bueno eso, que dentro de esta como composición de uno no se deja ninguno de lado. Es como los tres y que estamos como, entiendo yo, como que debiéramos ser los tres en un mismo, como no algo lineal, sino que circular, ¿no? Como que puedo operar basado en este paradigma usando estos lentes, puedo romper con ese paradigma que hoy en día tengo y si rompo con ese paradigma tratar de encontrar o de formular uno nuevo. Entonces, sin duda, y me das el pie para mencionar algo que también creo que es muy importante. No nos olvidemos que la ciencia debería estar al servicio de las necesidades humanas y sociales. Y hace mucho tiempo que nos empezaron a confundir con esto. Nos hacen ir a buscar agua en Marte cuando no tenemos agua acá en el interior de la provincia. claro. Nos hacen pensar en otros mundos cuando este está prendido fuego. Y justamente porque creo que la ciencia tiene que estar al servicio de la sociedad, es que los científicos operarios son muy necesarios. Yo no estoy subestimando el rol del científico operario. Lo que digo es que no puede ser la única faceta dentro de tu vida de científico que tengas. Vos tenés que saber al menos que existe la posibilidad de que existan otros paradigmas. Y además tenés que saber que dentro de tus funciones como científico, una de las funciones más importantes es intentar poner a prueba siempre el paradigma establecido. No defenderlo a como dé lugar. Eso no es de científico, eso es de fanático. Sí. Me encanta. Es como que vos me digas. No, dale. Ah, no, que a mí me encanta esa parte como de eso, pues de que al final, que yo siento que mucha gente de ciencia, que se hacen llamar, dicen como no, si la ciencia no tiene verdades absolutas, está en constante refutación. Ah, pero mira, resulta que... No, eso ya quedó demostrado, ¿no? Eratóstenes, los pitagóricos decían en Grecia, y es como, pero... ¿Y dónde está esa como... justamente ese científico, filósofo que va rompiendo el paradigma establecido, ahí queda totalmente de lado. Bueno, justamente por eso hablo de que se ha roto la rueda y que realmente esto se ha transformado en un aparato, ya no en un campo. Claro. Porque... De nuevo, las casas de estudios deberían recibir con los brazos abiertos a aquellos que tengan una posición disidente, no a aquellos que digan siempre lo mismo. No se avanza con gente que diga siempre lo mismo. Claro, exacto. Me acuerdo cuando tuve que hacer la tesis para recibirme, un profesor me dijo, lo que te recomiendo es que para tu tesis pienses algo que no haya pensado nadie antes.
Porque si vos haces la tesis comentando los escritos de Durkheim, no le sirve a nadie, porque Durkheim se explica por sí mismo, no necesita que vos lo expliques a los demás. Y esto muchas veces a mí me da mucha gracia y ternura, porque cuando escucho estos debates con gente que cree que nosotros no sabemos nada, ellos creen que necesitamos de su interpretación y que lo que estaba sucediendo es que no habíamos entendido lo que intentaban explicar Newton, Galileo Galilei, Einstein. Sí, lo entendemos. Lo que pasa es que creemos que no es científico o creemos que está errado por este motivo, pero me da mucha ternura cuando realmente creen que el problema es un problema de entendimiento. Fíjate el nivel de arrogancia, ¿no? Claro. Es como que vos me necesites a mí, Javier, para que yo te explique que, no, si no me lo explica Rafa, esto no lo entiendo, esto lo entiende cualquiera. Exacto, no hay ningún problema, lo entiende cualquiera. No, y que por último, de última, es que no me cierra tu explicación. O sea, esto de, por llevarlo a esta parte como, no sé, de más técnica, que la materia oscura, que el bosón de Higgs, que esto, otro, es que no me cierra que lo que tú decías en un principio, de la nada sale. Y esta gente se inventa unas cosas tan teóricas al final que uno tiene que creer. Y no me cierra, no quiero creer en esa explicación porque no me resulta, incluso llevándolo a esta parte de no me termina como de cuadrar o de convencer, no sé, de resonar, claro. Pero sí, concuerdo con lo que tú dices, esto de, por ejemplo, que pasa con el experimento de Michelson-Morley, Michelson-Gay. No, es que en realidad la interpretación no era como ustedes creían y en realidad buscaban tal cosa. Es como, ¿por qué necesito como que tú me expliques qué es lo que ellos intentaban? Lo que pasó, claro, el experimento es objetivo, sucedió esto. Exacto. Vos le querés dar una interpretación, dásela, no necesito que vos me lo expliques. Yo por mí mismo puedo, utilizando el método científico, llegar a una conclusión. Te agradezco, pero no te necesito. Claro. Ni vos me necesitas a mí. A lo sumo lo que estoy haciendo es compartir información, pero realmente cualquiera puede entender esto que estoy diciendo, ¿eh? Todos tenemos la capacidad cognitiva como sin ningún problema, no me necesita nadie a mí. Por eso digo, cada uno tiene que ser potencia en sí mismo, no decir, bueno, ahora te voy a pasar un video que hay un pesado que habla como 2 horas del método científico y vas a ver. No, claro. No es así. Ustedes tienen todas las herramientas como para poder hacerlo. Y esto que vos decís es muy gracioso, porque a mí a veces se me pone, realmente, a veces me da por la bronca, a veces me da por la gracia, por la ternura, voy pasando por diferentes estados, que alguien diga, por ejemplo, que con una uña de dinosaurio pudieron reconstruir todo el bicho, qué comía, a qué hora se dormía, cómo se apareaba, qué le gustaba escuchar, bueno, pero encuentran un esqueleto de hace 50 años y no saben decir, pero por poco ni siquiera si es hombre o mujer. Claro, sí. Es muy gracioso. O por ejemplo, yendo más adelante en la historia, ¿qué te dije hoy antes de empezar la charla? Que estaba con problemas de señal de internet, ¿o no? Claro. Bueno, el presidente Nixon en 1969 habló en vivo y en directo y sin delay con Armstrong en la luna. Bueno, a ver, ¿qué crees que te diga? Ahora me da por reírme, pero también me da bronca, pero también me da todo junto. Pero frente a eso, frente a esa dominación tan grande que hay y frente a esa sumisión tan grande que hay a la autoridad, claro. Por eso hoy te hablaba de los varones, poco puede hacer uno. No, a mí me pasa lo mismo que dices tú. De hecho, justamente ayer venían como en la locomoción pública acá en Chile, que se le dice, bueno, un colectivo, y es muy distinta, por ejemplo, la señal que yo tengo cuando estoy en la playa a cuando estoy como en una parte más central. Y decía, pero si allá arriba se supone que hay como, no sé, dentro de toda la basura espacial también hay no sé cuántos satélites, y me falla la conexión por estar, qué sé yo, 30 metros de distancia en la misma ciudad. Y me falla la conexión del internet móvil. Y es como, pero por favor, me voy al bosque y se me pierde el GPS. Más gracioso eso mientras que nos vamos riendo de esta cosa, pues no nos queda otra. Sí, no es mi tema, pero a mí me da risa. Son los que te apuntan los satélites y dicen, no está bien apuntado. No es para acá, es para acá. Y vos decís, para. Lo cambiaste así, hiciste así y me agarró señal. ¿Y estás georbitando, seguro? Claro,
Y Es se muy está gracioso. moviendo todo y no, me No, encanta. menos mal que ahora que estaba así, vos me lo pusiste así. Ahora sí, quédate Ahora tranquilo sí que, funciona. No, me encanta. bueno. Oye, Rafa, ¿y qué opinas, por ejemplo, de a Federico, de Despertando a la Vida? Le había escuchado esta idea de que enfrentar como un debate, dos personas de un paradigma distinto, nunca se va a llegar como a una como, no sé, que un debate de por sí ya es como hay un ganador y un perdedor, si es que se aborda de esa manera. Entonces, conversando con un amigo, una vez me decía esto de, pucha, es que yo soy como muy espiritual y como muy la energía, la frecuencia y cosas, y de repente viene alguien y me dice, ya, pero muéstrame el paper científico, pero muéstrame quién lo dice, o quién avala tu pensamiento, o a lo que tú adhieres. Y esto como de enfrentar dos paradigmas, ¿tú crees que pueden como coexistir dos paradigmas o enfrentarse, debatir? Por supuesto creo que pueden existir, pueden coexistir, pueden expresarse, pueden debatir, en tanto y en cuanto se respete el método científico y en tanto y en cuanto no sea meramente un ejercicio lúdico ese debate. No nos olvidemos que la retórica estaba en Grecia antigua como forma lúdica de a ver quién gana, así y tal cual vos lo decías, el que tenga mejores argumentos. Más allá ni siquiera estamos hablando del contenido, ¿eh? Yo te estoy hablando de cuestiones casi como un juego. Mm, Vos no podés dar, si yo menciono alguna falacia en tus argumentos, tengo puntos a favor. Si vos lográs identificar falacias en mí, entonces me vas contrarrestando. Y ahí no importa ya la verdad. Lo que claro. importa es quién gana y quién pierde. Y a mí ese tipo de debates no me interesan. A mí me hasta Hace me, muchísimo. sí, a mí hasta me aburre esto como de poner un científico con un religioso, que para mí sería lo mismo, pero poner como esas dos figuras y ya, ¿quién o de dónde se originó la vida? Del Big Bang y de Dios. Y entonces, ¿quién tiene la razón? Yo. Y para cada uno, él tiene la razón, entonces no se llega a nada, creo yo. Al menos esa es como la forma en la que yo lo he visto que se aborda muchas veces. Que no es como un construir en conjunto, sino es como, este es mi paradigma, estos son mis lentes, por a través de los que yo veo la realidad y esta es como mi verdad. Y cada uno apunta en una dirección, pero nunca como que confluyen para buscar la verdad si se quiere. Bueno, hoy empezamos hablando un poco de cooperación, ¿no? Un poco Claro, menos de competitividad y más de cooperación. Y sí, lamentablemente hay mucho de eso, mucho del yoísmo todo el tiempo. Y no, y mi estatus, y te pido por favor que esta entrevista me avises por dónde la vas a pasar, porque te imaginás, soy un genio, entonces todo claro. lo que yo digo, no, no va por ahí, no va por ahí. Con esta entrevista la querés poner 24/7 en la radio, la querés vender, así lo que, no importa. El punto no es ese, el punto no es el crecimiento mío solo y posicionarme adelante de los demás. Creo tener alguna idea personal de por qué sucede eso. Sinceramente, pienso que al habernos eliminado la cuestión de la eternidad del espíritu, de nuestra conciencia, al habernos hecho olvidar que el espíritu es eterno, nos buscamos la trascendencia y la eternidad en el reconocimiento de los demás. Quiero dejar mi legado cuando me vaya de este mundo. Claro. Quiero que mis nietos sepan quién soy. Yo no quiero eso. No me interesa. Mm, Pero no porque esté evolucionado, porque sé que soy eterno antes. No necesito todo eso. No voy a dejar, digamos, mi trascendencia no me la dará que alguien dentro de 200 años ponga este video en una universidad y digan, y este fue Jafid Rafael Currado. Muy bien, muy bien. Y esto bajo 6 metros bajo tierra, maestro, no va por ahí. Pero bueno, digamos, al habernos arrebatado esa conciencia de la eternidad, la buscamos desesperadamente en la aceptación de los demás. Y eso hace que nos ensimismemos cada vez más en nuestra propia personalidad. Y bueno, mm. eso es lo que vemos hoy. Me resuena mucho lo que tú dices, como este vaciado
como espiritual o desconexión. De hecho, yo por eso le puse a este programa Reconectando con el Espíritu, porque siento que este tipo de cosas reconectan con esa parte espiritual que tiene uno, ¿no? O sea, yo lo veo así, el tema de uno encarna como este cuerpo y luego trasciende. Y también se lo escuchaba a Dani esto, ¿no? De yo tenía 2 años y ya era. No, o sea, no es que cuando yo haga algo voy ya, lo que tú dices, como ese reconocimiento, o que era tan, no sé, un magistrado, no sé qué, no sé qué palabra darle. Sí, me vas a escuchar hablar, muchas de las cosas que me vas a escuchar decir a mí te van a resonar de Dani, porque para mí es el tipo más brillante que yo conocí, sin dudas. A mí me ha enseñado muchísimas cosas, entonces, ya que no respeto los derechos de autor para mí, menos se lo voy a respetar a él. Le robo las cosas y listo, digamos. Sí, Pero sí. no, ahora saliendo del chiste, sí, realmente es así, uno es y uno tiene la personalidad. No hace más falta que mirar a los niños cuando yo tengo 2 sobrinas chiquitas y me da muchísimo placer poder conectarme con ellas porque eh, las respeto como espíritus maduros, no sé si Ujú. se me explico. Sí, sí, sí. No me gusta la subestimación, no me gusta... Por supuesto que hay cosas que uno tiene que adaptarlas, porque no estamos preparados para recibir información, incluso es muy probable que yo no esté preparado para recibir información en este momento y si me la das me sea chocante, como cuestiones que tienen que ver con el chamanismo, plantas, santas y demás. Sé que es un tema que a mí hoy no estoy preparado en este momento, quizá en otro sí. Digo, no es que le hablo a mi sobrina como si fuese un adulto, pero sí ese respeto al espíritu, ¿no? A eso eterno que ya está ahí, que ya está y que siempre estuvo. Es muy lindo cuando uno se conecta con los niños de ese lugar y con la gente, ¿no? Con cualquiera. Pero Rafa, vale, a ver. Me surge otra pregunta interesante igual. Ya, yo entiendo que tal vez no estamos como listos para cierta información porque puede ser choqueante, como cualquier tema en realidad. Pero quiere decir eso que tenga que haber una ocultación de esa información. Porque finalmente es como eso, ¿no? Yo con mi hermano, con mi madre lo hablamos de repente de esta escena de Hombres de Negro, la 1, en la que está Will Smith con el otro actor que siempre se me olvida el nombre y le dice como, es que si la gente supiese la verdad, el mundo se volvería un caos. Pero ¿quiénes son ustedes, ese ente, llámalo globalismo, elites que controlan, lo que sea, que cuartan esa información porque según ellos, a mi entender ni siquiera es por eso, no estamos preparados para saber eso? No sé si se entiende un poco. Sí, es un debate muy interesante que proponés, incluso lo he tenido en intimidad con Dani, con el doctor Mate, con los hermanos Barea, con Martín Rodríguez, con Paco Vinagre, bueno, con nuestro grupo un poco ahí de debate y charlas tan lindo que tenemos. Y a veces terminás por entender por qué pueden existir sociedades discretas. Porque ¿cuántas veces te vas a dar la cabeza contra la pared para intentar decirle a alguien, che, me parece que la Tierra es plana? Y te vas a dar cuenta que el tipo, bueno, lo podés mostrar lo que quieras, que el tipo no... Entonces vos decís, bueno, ¿sabés qué? Bueno, pero yo tengo una diferencia con eso. Yo creo que la información tiene que estar disponible para todos, todo el tiempo. Y que cada uno consuma esa información, la haga propia, lo que quiera, pero siempre disponible para todos y que sea la propia persona quien... Hay una frase que dice que el maestro llega cuando el alumno está listo, ¿no? Claro. Pero bueno, pero yo quiero que el maestro esté así, mirándome, esperándome todo el tiempo. No que esté escondido, que me lo escondan. Eso. Hay una línea muy delgada. Yo por ejemplo, a mí me encanta ver, no sé, en Canal 5 los directos que hace Julio con David, con Jordi, de repente que hablan de medicina germánica, el último que hicieron del cielo, de la medicina, la salud como holística creo que se llama, en la que hablan de varios conceptos y que yo los dejo ahí como, ya, lo tomo, lo descargo, lo dejo ahí para cuando yo quiera adentrarme a estudiar. Porque sé que cuando voy a hacer eso me voy a meter full. Pero no que eso esté oculto, porque al final eso es distinto. Es distinto a que esté todo como al alcance de la gente, a que esté oculto. Entonces ahí, claro, comparto lo que tú dices. Y te quería hacer, no sé si una última pregunta, pero algo que he visto, que tal vez tengo mal asociado dentro de mí, esto de que la ciencia se basa como en los axiomas de Euclides.
si no me equivoco. Algo así, he escuchado algo por ahí. Y que el tema de un axioma, bueno, es lo que hablabas tú, pues un axioma algo como tan evidente que no es, no ha sido como necesario demostrar. Claro, necesario demostrar. Entonces al final, si la ciencia se basa en un método, está como cayendo en un bucle de una creencia, Sí, ¿no? sí, tal cual. Esto es como, no sé, no se me ocurre alguna analogía piola como para dar en este momento, pero cuando vos ocultás el inicio y decís, bueno, empezamos a enseñar desde acá, sí, está bien, pero ¿cómo llegaste a esta primera conclusión de Claro, que la Tierra es esférica? No, bueno, no importa, eso fue hace mucho. No, sí, yo quiero saber. Porque ¿sabes qué pasa? Yo la veo plana, la siento plana, no se mueve por ningún lado, no hay nada que a mí me haga pensar que es esférica. Entonces es tan radical lo que vos estás planteando que te voy a hacer todas las preguntas que yo quiera hacerte. Porque me estás planteando que vivo en un globo giratorio cósmico en el vacío. Entonces necesito hacer unas cuantas preguntas. Si vos no me la podés responder es un tema tuyo, pero yo voy a hacer todas estas preguntas. claro. Entonces, sí, es lógico. Sí. Y ahora sí, por último, de las preguntas menos que tenía anotada, tal vez me voy como para otro lado, pero no me quería como dejar sin hacértela. Dale. El tema de los movimientos sociales. ¿Es un movimiento social orgánico o son dirigidos? O, como por ahí te he escuchado, son como redirigidos. Mi pregunta es, del lado de la disidencia, si se le quiere dar un nombre, escucho mucho esto de, no, porque eso es financiado. No, porque eso es financiado. No, porque eso que hacen allá también es organizado por la élite. Y de repente, del otro lado, porque me he encontrado en los dos lados, he visto como no, este movimiento de verdad se generó a raíz de una inconformidad de la población, porque no sé, las pensiones estaban mal, el gobierno roba dinero. Entonces, ¿cuál es como este equilibrio a tu entender? Porque sé que también haces como este revisionismo histórico de ir hacia atrás y decir, no, sabes que al final parece que este movimiento, llámalo Revolución Francesa por ejemplo, estaba dirigido por estos personajes y la causa era legítima, pero fue como encauzado en el interés de unos pocos. Y esto lo podemos ver yo he estado en varios, como no sé, el tema del veganismo, del movimiento por el planeta y no sé qué, entonces... Bueno, lo resumiste muy bien. No sé qué voy a poder aportarle a esto que has dicho vos. Sí, creo eso, sinceramente. Me acuerdo charlando con Richard, de Hasta lo Más Alto, cuando recién me metí en este tema, que tenía bastante más contacto con él en ese momento. Es una persona que valoro muchísimo, que tiene muchísimos aportes increíbles al movimiento. Justamente él es el que me dijo, pero Rafa, ten en cuenta que esto es una redirección, un encauzamiento de ciertos movimientos. Y como sociólogo realmente me resuena mucho eso y coincido y comparto con él. Y es lo que hace creíble que esto suceda. Es decir, si yo te digo, mirá, es todo un invento, el comunismo es un invento, la religión es un invento, las revoluciones sociales son un invento, no me tenés que creer porque es absolutamente inverosímil. Claro. Las cosas no se inventan. Lo que sí sucede es que hay gente que analiza muy bien la naturaleza humana, que analiza muy bien las reglas del juego de este plano y que analiza muy bien el comportamiento de masas y que hacen esta proyección. Es muy probable que esto que está surgiendo espontáneamente en la sociedad, si nosotros no lo encauzamos, nos explote. Claro. Entonces, ¿qué se hace? Se redirige, se encauza, se hace control de daños incluso, porque ellos tienen muy en claro de que si tienen que ceder, cederán, no lo más importante, por supuesto, pero ese es el concepto de hegemonía, es muy interesante, es la dominación pero con consentimiento. Entonces, si yo te corto todos los víveres, vos sos un esclavo y no vas a querer que yo sea tu por decirlo de alguna forma, tu dominador. En cambio, Claro. yo te voy dando pequeñas concesiones, bueno, la cosa va mejor. Entonces, en definitiva, realmente creo esto que vos decías, creo que lo que sucede son movimientos sociales espontáneos y llega un punto que se vuelven o peligrosos o muy masivos y se infiltran
se toman los puestos directivos y se conducen para un lado funcional a los intereses de estos psicópatas perversos que nos gobiernan, lamentablemente. Y cuando digo nos gobiernan, no hablo de los políticos, hablo de capas bastante más altas de la cebolla. Pero eso creo que hace un análisis mucho más creíble que decir, el comunismo lo inventaron los jesuitas. La Revolución Francesa en realidad fue inventada por los Illuminati para... Sí, fue conducida, fue redirigida, pero inventada no. Se toma algo legítimo y socialmente espontáneo y se lo pervierte, si querés. Esa es mi opinión. No, yo la comparto bastante, es que igual me parece como no sé si reduccionista, a veces utilizo harto esta palabra cuando converso con alguien, como de reducir todo a como bajarle el nivel y decir, no, como esto en realidad es financiado por esto. Y es como muy fácil decir, no, el origen de esto en realidad es creado por, y al final yo también comparto como esa idea que dices tú de que es como redirigir esta energía que al final en la historia, a quien ha estudiado historia se da cuenta que pueden tomar un personaje, lo inflan, la gente lo sigue por ejemplo, y todo ese movimiento de gente se lo lleva a ese personaje X, y cuando el personaje no sirve, se descarta. Y personajes de eso tienes, pero en la historia infinidad. O sea, hay una inmensidad de personajes que han hecho eso. Mucho más nosotros acá en Latinoamérica, que hemos tenido en el siglo XX muchísimos de esos caudillos políticos. Claro. Y han cumplido ese rol también, ¿no? Sí. Como en un principio, cuando uno analiza el peronismo o analiza el varguismo en Brasil, o mismo, bueno, en Chile también, en Uruguay, en muchos lados se da esa figura de caudillo que en algún punto pudo representar necesidades sociales legítimas y reclamos sociales legítimos, y cómo con el tiempo ese personaje fue intervenido, fue o pervertido, o fue asesinado incluso, y cómo se ha redirigido, ¿no?, toda esa energía social a un puerto un poquito más amable para los intereses de ultramar, ¿no?, que en definitiva están siempre presentes. Pero, y entonces, Rafa, acá ya no sé si la palabra será, estamos filosofando o qué, pero obviamente no sé si podamos comprobarlo en algún momento hasta que desencarnemos esto, pero, y entonces, para ti, por ejemplo, ¿cuál es la cima como de esta pirámide? Si es una pirámide de poder, porque a raíz de esto que conversamos de redirigir la energía, nos vamos dando cuenta que quienes al menos hacemos como ese revisionismo histórico, la sociedad está muy como sumida en esta idea de hay que ir a atacar al político, porque cuando el político X cambie y muera, el país al fin, y así vamos 50 años. Y por ejemplo, ese directo que yo me gustó mucho, en el que con Iru y con Jordi veían ¿cómo se llama? Como el origen de los jesuitas, y al final es una cuestión hacia atrás, Pablo de Farnese en el 1500, y ver la Villa Farnese allá en ese Pentágono, y decía, pero es que es tal cómo nos hacen despistar esto, que yo he escuchado a Julio Canal 5 que dicen que a uno le dan una escopeta de feria para que cuando dispare para cualquier lado. ¿Qué es lo que tú crees que sea como lo que hay, el que está arriba, que a mi entender no es algo terrenal o físico, si se quiere? Sí, bueno, es un tema interesante. Recomiendo mucho el análisis, el estudio, el trabajo que hace Jorge Guerra. Aprendí mucho de él, mucho. Hasta donde uno puede rascar en esos análisis y en la historia, pareciese que hay que la nobleza negra podría ser uno de los grupos de poder más antiguos y poderosos. Pero coincido con vos en que en realidad, más allá del nombre que tenga, del fractal que ocupe, si es Rosacruz, si es masón, si es nobleza negra, en definitiva, creo que es gente que ha accedido a determinado conocimiento y que por diferentes motivos no quiere o no puede socializarlo. Entonces, nos mantienen en este corral, nos dan para entretenernos las rivalidades políticas partidarias, y en realidad lo importante es que se cocina arriba.
Ahora, ¿cuál es el conocimiento hermético, por decirlo de alguna forma, al que han llegado, esotérico? No lo sé. Sinceramente no lo sé. No sé si algún día lo sabremos. No sé si quiero conocerlo tampoco. Como te digo, yo quiero que lo que sé yo lo sepan todos. Si es para todos, que sea. Y si no es para todos, que no sea. Claro. No, genial, Rafa, me encanta. Hay un directo que aprovecho de recomendar harto, que lo vi hace poco, del canal de Dani de Soberbia Somos Todos, que se llama Hervidero de Palabras. No sé si lo viste. Están con Jordi y con Paco Vinagre, si no me equivoco, y con el doctor Mate. Y en un momento Dani se pone a decir, se pone como un medio eufórico, empieza a decir, pero ¿por qué entonces nos controlan? Pero y entonces ¿por qué? Y el fin es el vacío espiritual, pero y me gusta como ese ir como a lo profundo de ¿y por qué? ¿Y cuál es la razón? Que al final es como yo, no sé si como dices tú, lleguemos a saber el porqué final, pero me interesa como ir hacia eso, buscarlo, no sé, me llama la atención como encaminarme en ese andar. Lo que tengo claro, lo que tengo muy claro, es esto que te decía. Si no hay amor, que no haya nada. Y que si es para todos, que sea, y si es para unos pocos, que no. Claro. Eso me lo enseñaron desde que soy chiquito, o lo traigo, no lo sé. Son valores que tengo desde que nací y los mantengo. Y no es casualidad que me encuentre con gente en este camino que al menos comparte esos valores conmigo. Seguramente te pase, y si tenés alguna posibilidad de ir a algún encuentro, no sé si has ido a algún encuentro, bueno, es muy lindo porque gente con la que te encontrás, al menos esas dos cosas las vas a tener en común. Después el resto es cotillón. Pero lo importante es eso. Creo yo, esta es una filosofía mía de vida. No, la comparte totalmente. De hecho, me da risa cuando dicen esto de que los terraplanistas se creen superiores porque solo ellos conocen algo, que no sé qué. Y es como, pero loco, tú conoces lo que es la parte esotérica, el hermetismo, el ocultismo. Y yo soy el que, cuando hay canales, cuando lo que más se hace es compartir información. Y no sé, por decir algo en realidad más pequeño, como más cercano, y la masonería, que nadie sabe qué pasa adentro, que hay una segmentación de grado, o sea, es una incoherencia total, pero bueno. Nada, Rafa, gracias por querer participar del capítulo. Yo creo que ya llevamos 1 hora 20. Me encantó el capítulo, de verdad que este tema a mí la parte social me conozco poco, y ves por eso que me llama mucho la atención. Así que nada, Rafa, gracias por participar. De verdad que una charla muy enriquecedora. Y nada, te cedo el micrófono si quieres decir unas palabras finales. Bueno, devolver el agradecimiento también. Mejor dicho, devolverlo no, porque me lo quedo tu agradecimiento y darte el mío. Fue un placer estar acá. Me sentí muy cómodo. Y estoy a disposición tuya o de quien sea para charlar o para hacer el aporte que te decía antes de la charla. Me sigue pareciendo raro, me sigue extrañando que alguien me quiera escuchar, pero porque nada, somos gente de a pie, común y corriente, que va, ven el laburo, se sienta, charla. Pero bueno, si así es, un placer compartirlo, porque a mí esto me apasiona y qué mejor charlarlo con gente querida y con gente de buen corazón. Así que a tu disposición para las veces que sea necesario, y gracias. Para terminar, al menos lo que yo quiero decir es que, tomando tus palabras, hay una campanita interna que a uno de repente lo mueve, o que le resuena, este es el camino y este no. Yo tengo otro podcast donde entrevisto deportistas de acá de Chile. Y de repente, de un día para otro, decidí volcar todas esas energías que pongo en ese podcast en este. Y supongo que es esa campanita interna la que me dice, es por aquí. Así que yo igual encantado de conversar con gente con la que resueno en algunos temas, y con las que no resueno también, ¿por qué no? Así que gracias, Rafa, y nada, eso. Gracias a la gente que lo escucha por Spotify y a quienes lo están viendo por YouTube. Espero que esta información les sirva, les sea de utilidad, y eso, nos estamos viendo en el próximo capítulo. Eso. Chao, chao.